Al mirarse al espejo y examinar la persistente capa de tejido adiposo en la región abdominal, muchas personas experimentan un sentimiento de frustración que va más allá del aspecto meramente estético. Después de semanas, meses o incluso años de ejercicio intenso, estricta restricción calórica y eliminación sistemática de los carbohidratos refinados de la dieta, la grasa visceral parece resistir con una tenacidad casi inquebrantable. El malestar emocional resultante de esta percepción no se limita a la insatisfacción con la apariencia, sino que adquiere los contornos de una traición corporal, como si el organismo actuara en desacuerdo con los esfuerzos conscientes realizados. Sin embargo, es fundamental comprender que esta resistencia no refleja una falla de carácter, disciplina o fuerza de voluntad. El problema no reside en la incapacidad de un individuo para persistir, sino en complejos mecanismos bioquímicos que regulan el almacenamiento y la liberación de energía. El tejido adiposo acumulado en la región abdominal no es un mero depósito inerte de calorías excedentes, esperando pasivamente a ser metabolizado durante la actividad física. En realidad, es un órgano endocrino activo con profundas implicaciones para la salud metabólica. La grasa visceral, que rodea órganos vitales como el hígado, el páncreas y los intestinos, se comporta de forma similar a un parásito interno, liberando citocinas proinflamatorias de forma continua. Estas sustancias, comparables a los desechos tóxicos que circulan, aumentan significativamente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos. La presencia de este tipo de grasa no representa una cuestión estética, sino más bien una amenaza silenciosa a la homeostasis corporal, con el potencial de comprometer la salud a largo plazo. El verdadero antagonista en este escenario es la insulina, una hormona cuya función principal es regular la absorción de glucosa por las células. Cada ingesta de alimentos, incluso los considerados saludables, provoca un aumento de los niveles circulantes. Cuando la insulina alcanza concentraciones elevadas, actúa como una barrera bioquímica, impidiendo la movilización de los lípidos almacenados. En este contexto, por muy intensos que sean los ejercicios físicos realizados, la quema de grasa se vuelve inviable mientras los niveles de esta hormona se mantengan elevados. La dieta contemporánea, caracterizada por la ingesta frecuente de alimentos en pequeñas porciones a lo largo del día, perpetúa un estado de hiperinsulinemia crónica. La creencia de que el metabolismo debe estimularse constantemente a través de comidas regulares impide que el cuerpo pase a un estado de cetosis o lipólisis, procesos en los que la grasa corporal se utiliza como fuente primaria de energía. En lugar de permitir que el cuerpo agote sus reservas de glucógeno hepático, comer constantemente mantiene al cuerpo en un ciclo de dependencia de carbohidratos, imposibilitando el acceso a las reservas de lípidos. Sin embargo, existe un mecanismo evolutivo intrínseco al ser humano, capaz de revertir esta situación. Se trata de un interruptor metabólico presente en el código genético de cada individuo, que puede activarse mediante estrategias específicas. Este mecanismo, desarrollado durante milenios para asegurar la supervivencia en periodos de escasez de alimentos, no requiere intervenciones exógenas ni protocolos experimentales. Ya está incorporado a la fisiología humana, a la espera de que se activen las condiciones adecuadas. La clave del éxito, sin embargo, no reside en la elección de los alimentos a consumir, sino en la forma en que se gestiona el periodo de ayuno, especialmente en el intervalo entre la hora 16 y la 24. Es en este momento cuando se producen los cambios más significativos en el metabolismo. Para comprender completamente este proceso es necesario analizar los cambios fisiológicos que se producen desde el momento en que se suspende la ingesta de alimentos. Las primeras etapas del ayuno pueden resultar desafiantes. En las primeras 12 horas es común experimentar síntomas como dolor de cabeza, fatiga e irritabilidad. Estas manifestaciones no indican una disfunción orgánica, sino más bien una respuesta adaptativa del organismo al cambio brusco en sus patrones alimentarios habituales. La grelina, la hormona responsable de la sensación de hambre, se libera en oleadas, siguiendo un ritmo condicionado por los hábitos alimentarios previos. Si, por ejemplo, el desayuno se consumía invariablemente a las 8 de la mañana, el cuerpo seguirá señalando la necesidad de comer a esa hora, incluso en ausencia de aporte calórico. Es crucial reconocer que estas oleadas de hambre no representan una emergencia fisiológica, sino más bien un condicionamiento conductual. Así como los perros de Pavlov salivaban ante el sonido de una campana, el cuerpo humano emite señales de hambre basadas en asociaciones temporales establecidas a lo largo del tiempo. Estos picos de grelina, sin embargo, son transitorios y se disipan en aproximadamente 20 minutos.
El hambre, por tanto, no debe interpretarse como una orden incuestionable, sino más bien como una alerta que puede gestionarse con estrategias cognitivas. Para ilustrar cómo funciona el metabolismo energético durante el ayuno, podemos utilizar una analogía doméstica. El organismo humano funciona como una cocina equipada con dos compartimentos de almacenamiento, un frigorífico y un congelador. El frigorífico representa las reservas de glucógeno, ubicadas en el hígado y los músculos, que aportan energía de forma inmediata y accesible. El congelador, a su vez, simboliza el tejido adiposo, una reserva de energía más difícil de movilizar, pero sustancialmente mayor. Mientras el refrigerador esté lleno, el cuerpo no tendrá ningún incentivo para recurrir al congelador. Cada comida o merienda consumida repone las reservas de glucógeno, manteniendo el organismo en un estado de dependencia de esta fuente de energía. La grasa corporal, en este escenario, permanece inaccesible, como la comida olvidada en el fondo del congelador. Los estudios demuestran que son necesarias entre 10 y 12 horas de ayuno para que se agoten las reservas de glucógeno del hígado, proceso llamado transición metabólica. Antes de este punto crítico, el cuerpo no está quemando grasas, sino metabolizando los nutrientes de la última comida. Solo después del agotamiento del glucógeno el cuerpo se ve obligado a buscar energía en las reservas de lípidos. Este momento, cuando el cuerpo finalmente accede al congelador, marca el comienzo de una quema de grasa eficaz. Desafortunadamente, la mayoría de las personas rompen el ayuno antes de llegar a esta etapa, muchas veces sin darse cuenta, consumiendo un pequeño refrigerio o una bebida rica en calorías. A partir de la 12ª hora se observa un cambio significativo en el estado metabólico. La niebla mental se disipa, la irritabilidad disminuye y los niveles de glucemia se estabilizan, lo que refleja el fin de las fluctuaciones abruptas resultantes de la ingesta frecuente de alimentos. Sin embargo, es entre las horas 16 y 24 cuando se producen las transformaciones más profundas. En este intervalo conocido como ventana mágica, el organismo opera en un estado optimizado, alineado con los principios evolutivos que han dado forma a la fisiología humana. Durante este periodo, se produce una reversión hormonal crucial. Los niveles de insulina alcanzan su punto más bajo, mientras que las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón y la noradrenalina, aumentan. Este cambio se puede comparar con un balancín, en el que la caída de un elemento hace que el otro suba. La noradrenalina, en particular, juega un papel fundamental en este proceso, aportando al individuo una sensación de energía y alerta característica de los estados de escasez de alimentos. Esta respuesta fisiológica no es un mero efecto secundario, sino más bien una adaptación evolutiva desarrollada para aumentar las posibilidades de supervivencia. Nuestros antepasados no sucumbieron al hambre ante la falta de alimentos, por el contrario, se volvieron más ágiles, perceptivos y resilientes, características esenciales para la búsqueda de nuevas fuentes de nutrición. La activación de este mecanismo, por tanto, no representa un estado de privación, sino más bien una optimización de las capacidades corporales. Esta sensación de mayor concentración y energía que muchos experimentan durante el ayuno no es una contradicción, sino más bien una manifestación precisa de la biología humana. El organismo no entra en un estado de inercia, por el contrario, activa mecanismos de optimización funcional. En este contexto, las células grasas finalmente liberan su contenido energético mediante la acción de la enzima lipasa sensible a hormonas, HSL, cuya función se puede comparar con un interruptor molecular específico. Si bien la insulina actúa como un bloqueo metabólico, la reducción de sus niveles desencadena la activación de HSL, que promueve la descomposición de los triglicéridos almacenados, convirtiéndolos en ácidos grasos libres que se utilizan como combustible. La concepción popular de que el metabolismo se ralentiza durante la privación de alimentos resulta errónea cuando se la confronta con datos científicos. Los estudios demuestran que en los primeros días de ayuno, la tasa metabólica puede aumentar hasta un 14%, fenómeno explicado por la necesidad evolutiva de mantener altos niveles de energía para buscar alimento. El cuerpo no se comporta como una batería agotada, sino más bien como un sistema que cambia a un modo de alta eficiencia. En este proceso, la grasa visceral, más activa metabólicamente y sensible a las señales hormonales, se convierte en la primera fuente de energía movilizada, priorizando la reducción del tejido adiposo inflamatorio que rodea los órganos. Al mismo tiempo, el cerebro experimenta una transformación en su metabolismo energético. El hígado inicia la producción de cuerpos cetónicos, moléculas derivadas de la oxidación de grasas que funcionan como un combustible alternativo altamente eficiente.
Esta transición de la dependencia de la glucosa a las cetonas a menudo se describe como un aumento de la claridad mental a medida que el cerebro funciona con una fuente de energía más estable y menos inflamatoria. Sin embargo, sigue existiendo un temor común que impide la adopción de esta práctica: el miedo a que el ayuno provoque pérdida muscular. Esta preocupación, aunque comprensible, carece de fundamento biológico. Durante el ayuno se produce un aumento significativo de la secreción de la hormona del crecimiento HGH, cuyos niveles pueden aumentar hasta un 2000% en hombres y un 1300% en mujeres. Esta respuesta hormonal actúa como un mecanismo de protección de los tejidos, instruyendo al cuerpo a preservar la masa muscular y priorizando el uso de la grasa como fuente de energía. Desde un punto de vista evolutivo, sería contraproducente para el organismo degradar el tejido muscular en un momento que requiere fuerza y agilidad para obtener alimento. Además de los beneficios metabólicos, el ayuno desencadena un proceso celular llamado autofagia, descubierto por el científico Yoshinori Ohsumi, Premio Nobel en 2016. Este mecanismo actúa como un sistema de reciclaje intracelular, eliminando proteínas dañadas, orgánulos disfuncionales y otros desechos acumulados. Cuando se interrumpe la ingesta de alimentos, las células entran en un estado de mantenimiento, favoreciendo la renovación de sus componentes y contribuyendo a la prevención del envejecimiento prematuro. Los estudios sugieren que la autofagia puede incluso ayudar a reducir la flacidez de la piel, ya que el cuerpo es capaz de reabsorber estructuras proteicas innecesarias, incluidas las presentes en exceso en la piel. Otro mito muy extendido se refiere al llamado modo de inanición, según el cual la privación de alimentos llevaría al organismo a retener grasas y reducir el gasto energético. Esta concepción confunde dos fenómenos distintos: el ayuno intermitente y la restricción calórica crónica. Mientras que el segundo resulta en una adaptación metabólica y una reducción del gasto energético, el ayuno opera a través de fluctuaciones hormonales, impidiendo que el cuerpo se adapte a un estado de privación prolongada. Alternar periodos de alimentación y ayuno mantiene la flexibilidad metabólica, evitando el estancamiento asociado a dietas restrictivas continuas. Sin embargo, comprender estos mecanismos no sería suficiente sin la aplicación práctica de dicho conocimiento. El verdadero desafío radica en incorporar el ayuno como un componente permanente de tu estilo de vida, sin que implique sacrificios excesivos ni sensación de privación. El objetivo no debe limitarse a periodos de tiempo específicos o desafíos a corto plazo, sino más bien lograr una flexibilidad metabólica duradera, la capacidad de cambiar entre diferentes fuentes de energía según la disponibilidad, sin depender de comidas frecuentes. Esta adaptabilidad confiere resiliencia fisiológica y libertad frente a las imposiciones de horarios de alimentación rígidos. La perspectiva de una década por delante revela un escenario en el que el individuo no se encuentra rehén de los horarios de las comidas, ni experimenta pánico ante la falta de alimentos. La energía se mantiene estable, la claridad mental persiste y el cuerpo refleja un estado de equilibrio, libre de inflamación crónica. En definitiva, se trata de restablecer la confianza en la capacidad del cuerpo para autorregularse. Sin embargo, el primer paso requiere un enfoque gradual y consciente, evitando extremos que puedan comprometer la adherencia a largo plazo. No se trata de imponer al cuerpo un ayuno de 24 horas desde el principio. La transición debe ser progresiva, respetando los límites fisiológicos y psicológicos del individuo, sin recurrir a privaciones innecesarias. Por tanto, comienza con un intervalo de 12 horas, periodo que coincide en gran medida con el ciclo natural del sueño. Posteriormente se amplía a las 14 horas y luego a las 16, siempre con la debida precaución para no comprometer el bienestar. Durante este proceso se debe mantener la hidratación de forma sencilla y objetiva: café puro, té sin edulcorantes ni agua. Cualquier adición de sustancias, como miel en agua con limón o café enriquecido con grasas, interrumpe el estado de ayuno, provocando picos de insulina y anulando los beneficios metabólicos deseados. Es fundamental comprender que la lógica que subyace a esta práctica no se alinea con la noción convencional de moderación, sino con la alternancia entre periodos de abundancia y escasez, un ritmo ancestral al que el organismo humano está biológicamente adaptado. La fluctuación entre el aumento y la disminución de los niveles de insulina constituye el mecanismo natural que preserva la composición corporal, la agudeza cognitiva y la salud metabólica durante toda la vida. Sin embargo, existe un error crítico capaz de comprometer por completo los beneficios de un ayuno de 16 horas en apenas unos minutos: la forma en que se interrumpe el ayuno.
La ingestión de alimentos inadecuados en el momento de la degradación puede desencadenar una respuesta insulinémica abrupta, interrumpiendo procesos celulares como la autofagia y desperdiciando todo el esfuerzo previo. En este sentido, la primera comida después del ayuno cobra singular relevancia y puede considerarse una de las decisiones nutricionales más cruciales de la semana.